Él peleará por mí. Yeah. Yo cantaré en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza se oirá. De las cenizas la fe surgirá, la muerte es vencida, el Rey vivo está. Levanto un aleluya con todo lo que hay en mí. Levanto un aleluya y veré la oscuridad huir. Levanto un aleluya aún sin saber el porvenir. Y levanto un aleluya. Temor pierdes control de mí. Yo cantaré en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza se oirá. De las cenizas la fe surgirá, la muerte es vencida y el Rey vivo está. Y cantaré más fuerte, y cantaré más fuerte, y cantaré más fuerte. Yo cantaré más fuerte, yo cantaré más fuerte, yo cantaré más fuerte, yo cantaré más fuerte, yo cantaré más fuerte. Oh, y cantaré más fuerte. Con el enemigo frente a mí, yo cantaré más fuerte. Oh, hasta que no quede duda en mí. Cantaré más fuerte. Mi alma es una canción en mí. Yo cantaré más fuerte. El cielo peleará por mí. Y cantaré más fuerte. Con el enemigo frente a mí, y cantaré más fuerte. Hasta que no quede duda en mí. Y cantaré más fuerte. Mi alma es una canción en mí. Yo cantaré más fuerte. El cielo peleará por mí. Yo cantaré y en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza se oirá. De las cenizas la fe surgirá, la muerte es vencida, el Rey vivo está. Yo cantaré y en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza se oirá. De las cenizas la fe surgirá, la muerte es vencida y el Rey vivo está. Y levanto un aleluya. Levanto un aleluya. Y levanto un aleluya. Levanto un aleluya. Gloria a Dios.
Los invito a tomar sus lugares, por favor. Abriremos las Escrituras en este día y lo vamos a hacer nuevamente como lo hicimos el domingo pasado en el libro de San Lucas, en el capítulo 21, pero esta vez continuando con el versículo 5. Dice así su palabra: y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Hasta ahí. El contexto de esta palabra es referente a lo que leímos el domingo pasado, donde el Señor le instruía en el templo a sus discípulos sobre las ofrendas. El Señor les había enseñado recientemente de que no tenían que medir las cosas por los sentidos naturales, sino que el estándar, la medida del cielo en lo espiritual es totalmente distinto a lo que pueden reflejar nuestros sentidos, nuestros cálculos de razonamiento. Por eso el Señor le dio el ejemplo de la mujer viuda y pobre, dando todo lo que tenía, que ella había ofrecido mucho más que aquellos que aparentaban con sus riquezas, porque el Señor sabía que habían dado de lo sobrante, de lo que sobraba. El Señor recién les había instruido esto, pero no entiendo cuál fue el motivo, dado de que Él solía ir siempre al templo, enseñaba en el templo, instruía durante horas y horas en el templo. No era la primera vez que el Señor lo visitaba. No sé qué motivación tuvieron, porque en otros pasajes de otro evangelio dice directamente que eran los más allegados, los discípulos, los cuales le dijeron: Señor, ¿has visto la belleza de este templo? ¿Pudiste apreciar lo que tenemos? ¿Pudiste ver? Y le nombra las piedras de las cuales estaba adornado el templo. Y otra referencia, que es la que acabamos de leer, le muestra las ofrendas votivas, que eran unas ofrendas de votos que daban las personas, que no estaba dentro de la ley mosaica, pero sí era permitido porque Deuteronomio lo pronuncia y lo permite, que aquel que quería hacer un voto a Dios tenía que cumplir ese voto. Eran cosas ofrecidas en agradecimiento, en promesas, algo del antiguo pacto, que Dios lo permitía. Pero en este tiempo se ve que estaba lleno de todas esas ofrendas, que lo único que hacían lo natural era de golpe glorificar, honrar a aquel que lo había dado y había quedado ahí como que había cumplido con su voto. Estaba distorsionada la vista de estos discípulos. Recién les acaba de enseñar de que no tenían que medir con lo que veían, y ellos estaban midiendo con lo que veían. Estaban midiendo con los adornos que tenía el templo, perdiendo la configuración espiritual que esto tenía. El templo fue un diseño divino, fue una maqueta en el antiguo pacto, mostrándonos lo que somos nosotros como templo. Es un diseño divino de Dios para que con los sentidos naturales y también con el alma, en el razonamiento y buscando en lo espiritual, pudieran comprender en lo natural cómo era el diseño divino de Dios, porque las cosas que se ven están hechas de las que no se ven, dice Romanos. Entonces el Señor, a través de lo visto, les ejemplificaba como si fueran una maqueta, un diseño de lo que era el verdadero templo espiritual. Y en este proceso ellos no debían de perder el sentido espiritual. Pero por lo que dice esta palabra, ellos estaban poniendo su mirada y su atención en adornos, en el cual el sentido espiritual no necesitaba que sea adornado con nada, con ninguna piedra preciosa. Ni tampoco era necesario poder glorificar a aquellos que habían cumplido votos que Dios les había dado, les había permitido poder ofrecer. Entonces el Señor les tiene que decir: vamos a romper la maqueta, porque el templo vivo que soy yo
el templo que está ahora en la tierra, en el cual era la clara representación de a donde Él iba. Él era el templo perfecto, pero también nos dice a nosotros, el apóstol Pablo, que luego de que Él fue crucificado, pasamos a ser nosotros el templo del Espíritu Santo. Pero también cada uno de nosotros, siendo parte y porción de este templo, transformamos unos con otros la edificación del templo que estamos levantando celestial aquí en la tierra. El Señor les tuvo que decir, esto fue un diseño divino, no cabe duda, fue tan minucioso, tan preciso, tan detallado cuando el Señor lo dio. Por eso no endemoniemos a veces las cosas del antiguo pacto, sino que realmente descubramos que Dios se ha tomado tanto trabajo para poder tener la paciencia de mostrarnos en pequeñas sombras y figuras, en maquetas, aquello que iba a venir y se iba a hacer realidad. Porque la revelación que nosotros podemos tener en el nuevo pacto se manifiesta cuando vemos el antiguo pacto. Podemos tener la revelación completa. El Señor dijo, lo voy a tener que destruir, están desconfigurados. Y les digo que lo que veis, por eso les dice, lo que veis, lo que estás viendo con tus sentidos, lo voy a tener que quitar totalmente. La reflexión, ¿cuál es? Ahora nos quedó este templo espiritual. Y las cosas que quedan escritas en la palabra son para ejemplo de vida en la revelación, de no volver a cometer los mismos errores, así como dice las Escrituras que quedaron escritas para que no cometamos los mismos errores. Estamos edificando el templo espiritual. Y si nuestra mirada está puesta en los adornos, en tus talentos, en tus habilidades, en el puesto que conseguiste en tu trabajo, en las ofrendas que das, en cuanto te presentás delante de Dios y estás distraído en tu visualización de los logros que tenés, en la gente que conquistaste, en los compañeros que les hablaste, en cómo te ven, si estás distraído en la edificación de este templo, no sea cosa que hoy el Señor tenga que decir, esto que estás viendo te lo voy a tener que destruir, porque perdiste el objetivo de la maqueta. Y lo que está edificando el Espíritu Santo va a tener que derrumbar y derribar todo eso para que vuelvas a ser de acuerdo al diseño divino de Dios, que es Cristo Jesús. El templo le estaba diciendo al templo, te voy a tener que destruir, aunque mi papá te diseñó tan perfecto a mí, porque se distorsionó. Que en esta mañana el Señor no tenga que andar rompiendo piedras que no construyó. Saben que las ofrendas votivas, la historia habla que Herodes edificó parte del templo como regalo a los judíos y ellos lo aceptaron. Y Dios no recibe cualquier ofrenda. Nada que esté fuera de su diseño. Nada. Que el Señor pueda en este día, podamos reflexionar. Señor, si hay algo para romper que no vino de tu diseño, que sea roto hoy. Pero que nos examinemos cómo estamos edificando y en dónde está puesta nuestra mirada. ¿En lo que se ve o en lo que no se ve? Te invito a cerrar tus ojos y que podamos meditar en esta palabra. Gloria. Gloria al Señor.
Damos gracias a Dios. Gloria al Señor. Tome su lugar, por favor. Gracias a los chicos, gracias a todos los que nos apoyan con la música. Y hay un conjunto de cosas que toma lugar en una reunión. No solamente uno debe tener como el caballo una anteojera y mirar o ver, observar un solo campo, ¿no? Hay una diversidad de aspectos, de necesidades, de expectativa, de cómo en diversas maneras o formas cada uno accede a una reunión. Uno puede ser un padre de familia, el otro es un joven adolescente, viene atravesando uno unas experiencias, el otro otra. Así que hay una diversidad de cosas que toman lugar y que en una reunión, a través de la alabanza, a través de una palabra, a través de una lectura de una porción bíblica, el Espíritu Santo va repartiendo y, como dice la Escritura, suministrando a cada uno su porción. Así que no te vas a ir, ni los que estamos aquí presentes, ni los que están viendo o oyendo, no te vas a ir sin llevarte tu porción y tomar tu porción. Amén. Bueno, vamos a introducirnos lo que estamos en este tiempo presente. Yo quisiera que abran su Biblia en el libro de Isaías, en el capítulo 9, y vamos a leer el relato bíblico. Yo decía en otras reuniones y en otros momentos que tuve oportunidad de compartir la palabra de Dios, acerca de que es muy lindo cómo en la fecha en la cual vivimos y que estamos próximos a celebrar las fiestas de Navidad y Año Nuevo, cómo nosotros, toda persona, expresa los deseos de felicidad y beneficio para el resto. Y cómo nos saludamos, que tengas felices fiestas, que finalice bien el año, buen año, pases un buen tiempo. Le podemos llamar buenos deseos, buenos augurios, expresiones en las cuales nosotros mostramos o traemos buenos deseos a nuestros prójimos, ¿no? Lo que decíamos hace unos años, bendecir, o sea, si dividimos la palabra bendecir, es decir bien. Así que lo que estamos diciendo es decir bien o hablar bien hacia nuestro prójimo. Pero debemos entender que hay una gran diferencia entre deseo que te vaya bien, y otra cosa es buscar o hacer o crear los ámbitos o hacer el camino para que esas cosas sucedan y estén bien en tu vida. Así que por supuesto que deseamos y anhelamos y tenemos deseos y buenos augurios, pero más que eso es establecer plataforma para que tengas una vida más que bendecida. Y que no sean solamente buenos deseos, sino establecer la base y la plataforma para que eso sea establecido en ti y en mí. En el libro de Isaías hay una palabra profética en el capítulo 9 y que años atrás se profetiza, el profeta trae. El versículo 6 dice, porque un niño nos es nacido. Repita conmigo, un niño es nacido. Y dice, hijo nos es ¿qué? Hijo nos es dado. Un niño nace, pero un hijo nos es entregado, nos es concedido. Un bebé viene en la matriz y en el vientre de María, pero el Dios eterno está concediéndonos nosotros un hijo. Nace un niño en el ámbito orgánico, físico, a través de la Virgen, de aquella que no estaba en un voto matrimonial, no estaba en un pacto matrimonial, no estaba en un lazo, porque es común que alguien que está casado tenga un niño. Pero aquí él dice, la que no está casada, la que no está unida, es la que va a producir y va a traer
el niño. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahí Isaías profetiza y nos declara lo que tomará lugar. En Lucas capítulo 1 vemos también, Lucas capítulo 1, versículo 31 dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, que es Salvador. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no tengo varón. Respondió el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá de ti, será llamado Hijo de Dios. Capítulo 2 de Lucas, versículo 11. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo, el ungido, el Mesías, el Señor. Hoy ha nacido un Salvador que es el Cristo, el Mesías. Los ángeles hacen una proclama y dicen así, os doy nueva de gran gozo. Un evangelio o una noticia que producirá un gran gozo. ¿Y cuál es ese gozo? Que el Salvador, lo que ellos esperaban y lo que Israel estaba habiendo sido predicho, había sido profetizado, ahora se estaba, en el cumplimiento del tiempo, se estaba ejecutando. Que el Hijo de Dios venía al mundo. Ahora, un niño nace del vientre de esa mujer, de María, pero Dios tiene que hacer una aclaración. Un hijo del cielo nos ha sido dado, o sea, un hijo que es el Hijo de Dios y que está en un estándar de madurez para representar al Padre del cielo aquí en la tierra, nos fue otorgado a nosotros. Y ese niño que nace del vientre se transforma a los 30 años en comenzar la tarea de la administración en la tierra de lo que el Padre le había encomendado y de lo que el Padre le había dicho, pero no tomó lugar hasta que él llega a los 30 años y comienza lo que nosotros llamamos su ministerio o su ministración, o cómo él comienza a dispensar lo que Dios le había dado. Entonces, el primer Adán, que debía tener una correcta administración, falló, pecó, desobedeció, comenzó a salirse de Dios y comenzó a funcionar de otra manera. Dios trató por diferentes hombres de mostrarse y revelarse al mundo, pero ahora empieza el tiempo. Una mujer va a dar a luz un niño, pero el hijo nos es dado, y ese hijo que no es concedido es el mismo Dios, y es Dios a través de su Hijo representando la casa del Padre aquí en la tierra.
Así que ese Jesús vino y comenzó a expresar y a traer esa palabra para nosotros, para mostrarnos al Padre y cumplir, no solamente mostrar al Padre, cumplir todo lo que la ley demandaba con respecto a nuestras vidas. La ley y Satanás tenía, por causa del pecado, un derecho. Él tenía un derecho, él tenía derecho y tenía nuestras vidas. Por eso el Hijo de Dios pagó y nos libera. Y todo derecho o todo dominio o todo poder o todo lo que el diablo podía tener injerencia sobre nuestra vida fue cortado cuando Él paga y cubre todo lo que correspondía a tu pecado y a mi pecado. Y el Cordero de Dios fue el sacrificio que por su sangre nosotros somos libres. Y hoy nosotros tenemos al Hijo de Dios a través del Espíritu Santo en nuestras vidas. Se generó una cultura en el ámbito evangélico de que más allá del sol tenemos una mansión y vamos a tener la casa que soñamos toda la vida y que vamos a habitar en una casa que va a ser espléndida. Mire, acá nosotros necesitamos aire acondicionado. Acá nosotros necesitamos una frazada para cubrirnos. Acá nosotros tenemos una materia física que necesita esas cosas. Allí en el cielo no necesitamos eso. Pero eso trajo una cultura de las cosas, de creer que teníamos que escapar porque allí estaba. Aquí en esta tierra, nosotros como templo del Espíritu del Señor y como hijo de Dios, no solamente como comencé esta prédica, deseando cosas o teniendo buenos deseos, sino haciendo y estableciendo los procesos para que esas cosas se hagan realidad y que manifestemos la naturaleza de Dios. El Señor Jesús comienza a tener una expresión así: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y habla de moradas. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y de ahí sacamos la idea de las mansiones allá y de las cosas allá en el cielo y de tener una casa y que las calles son de oro y todas esas cosas. Y empezamos a traer esa idea. Pero cuando Jesús comenzó a hablar de hacer una morada, estaba hablando del Cristo eterno. Y por eso Él utiliza una expresión, mientras está hablando de la morada, mientras está hablando de que voy al Padre y que voy a preparar esto, utiliza esta expresión que yo dije antes: no os dejaré huérfano. ¿Por qué habla de orfandad cuando está hablando de morada? ¿Por qué sale con la idea de que no quedamos a la deriva cuando está hablando de habitaciones y lugar donde habitar? Porque lo que Dios está trayendo es la idea o la imagen de una casa y un padre, y donde todos somos hijos, y usted y yo no estamos a la deriva. Nosotros tenemos un Dios y Padre nuestro, el cual tiene cuidado de todos nosotros. Por eso, en el libro de Juan, yo decía el día jueves que lo que Jesús nos dice en Juan 17, que el Padre es en mí, yo soy uno en el Padre, y el que me tiene a mí tiene al Padre, y yo haré morada. Ahí está el secreto de lo que Él estaba diciendo. Que así como Él en el Padre es uno, nosotros somos uno en el Padre. Pero, ¿cómo llegamos a eso? ¿Cómo nosotros establecemos eso? Y por eso decíamos el día jueves, yendo a Juan capítulo 14, donde las Escrituras nos enseñan y nos habla y nos dice que aquel que guarda la palabra y que permanece la palabra, y si esa persona tiene la palabra, tiene al Verbo, tiene a Cristo en sí, entonces Él hace morada en ti
Y si Él habita en ti, en Él está el Padre, y el Padre y el Hijo y usted son uno en Él. Entonces, el Señor Jesús nos habla de: voy pues a preparar morada, no os dejaré huérfano. Y utiliza otra expresión: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, no es como el sistema o como el mundo actúa o trae paz. Él solo es la paz. Solo en Él es que nosotros tenemos paz. La paz no llega a ti por la obtención de cosas. Ay, si yo tuviera esto y si yo saldría de las deudas, tendría un poco de paz. Por supuesto, tendría una paz económica. Tal vez tendría una paz de que no tenga una demanda o que alguien le reclame un pago de algo. Pero si usted no trae a Dios y no hace al Señor el Señor de su vida, lo único que tendrá es un resultado de una mejoría en un área que puede ser la administración de la finanza. Pero cuando Dios está hablando de una vida en paz, el principio es que la paz nunca llegará a mí y a usted por sudor de la frente, por esfuerzo humano, por moverme independientemente, sino que solamente la paz va a venir a nosotros es a través del Padre y del Hijo. Y es teniendo al Padre y al Hijo como el Señor de nuestras vidas. Es haciendo de que esta palabra profética no es solamente el nacimiento de Jesús y que los ángeles le anunciaron a los pastores y allí aquellos que guardaban la vigilia y ponemos el arbolito con el pesebre y tenemos al niño y tenemos ahí todas esas cosas. No es solamente referencial a algo que tomó lugar y nació en la Virgen, sino que ese que ahora está sentado a la diestra del Padre, ese que dijo voy a preparar morada, ese que dijo yo voy a preparar un lugar y donde yo voy a habitar, no es algo más allá del sol, sino que es algo acá en ti y en mí. Y te lo traté de simbolizar por la paz. Y de cómo hay veces queremos operar en un accionar de independencia o autonomía. Deje de funcionar independientemente o autónomamente. Dice, bueno, yo voy a ver cómo lo soluciono esto. Nosotros tenemos que saber que un niño nació de la Virgen, pero el Hijo no fue dado y ese Hijo tiene sobre el hombro, la otra parte que no enfaticé, el principado. Y este principado o este reino nunca ha sido vencido ni jamás va a pasar, sino que es el reino eterno del Hijo de Dios. Y usted y yo somos parte, lo podemos llamar del cuerpo, somos parte de la ciudad, somos parte del templo, porque el templo es construido por piedra y la figura del templo son las piedras y usted es la piedra viva con la cual el Padre construye. Así es que somos construidos de esa manera y nosotros tenemos que empezar a comprender que esto no es algo desmembrado, que cada uno hace lo que se le ocurre, lo que parece, sino que todos estamos reunidos en el Padre y en el Hijo. Y que el Padre, a través del Cristo corporativo, nos va uniendo a todos y ensamblando en el cuerpo de Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo nosotros podemos obtener? Este es el punto que nosotros debemos empezar a comprender, que es el principio de las primeras cosas. El principio de poner a Dios en todo y por sobre todo. El principio de traer al Señor, no ejecutar algo y después decir, bueno, vamos a ver si Dios está de acuerdo. No hacer algo y después buscar la bendición de Dios. No, primero buscar a Dios y en Dios la dirección para ejecutarlo. No es que lo hago y después digo, bueno, bendecí esto. Ayúdanos con esto. Permitirnos que esto salga bien. No, primero lo convoco a Él y soy dirigido por Él y gobernado por Él. El jueves dije esto, la obediencia es como uno cede la soberanía a Dios.
A ver, dígalo conmigo. La obediencia es como uno cede la soberanía a Dios. Entonces, la obediencia es algo que no solamente tiene que ser algo como para mostrarme, decir, mire pastor que soy obediente, usted me pidió esto y cumplí. No, hay que vivir una vida de someternos a esa obediencia. Y la obediencia no tiene que ver en lo que me guste o no me guste. O lo que yo pensé que había que hacer primero, o lo que yo dije que había que hacer, o lo que el otro dijo que había que hacer. La obediencia es obedecer y ponernos a cuenta y sujetarnos a la obediencia a lo que sea determinado. Si no, vamos a ser como los políticos. Cuando la ley es impartida y me benefició, decimos, bueno, yo confiaba en los jueces. La ley me ejecutó mal y me perjudicó y empiezo a decir, son unos corruptos y son malos. Entonces, yo tengo que ponerme, ¿sabe cómo se dice judicialmente? A derecho. Usted y yo tenemos que ponernos a derecho del Espíritu Santo. Espíritu Santo, como tú quieras. Espíritu Santo, lo que tú estás... Necesitamos ponernos a derecho. Necesitamos que la obediencia tome lugar, porque eso es lo que le va a ceder la soberanía. Entonces vayamos al primer punto. Si yo me sujeto en obediencia y la soberanía de Dios está sobre mí, nuestra vida no será un buenos augurios, sino que será una plataforma hacia los propósitos eternos de Dios. Y los que confían en Jehová jamás serán avergonzados. Así que si usted pone a Dios y establece el principio, eso va a producir los resultados. Eso no quiere decir que de pronto no haya momentos donde uno dice, ¿y esta tormenta dónde vino? ¿Y este problema de dónde salió? Y esta cosa, sí, surgen ataques, surgen enemigos que se levantan, surgen confrontaciones inesperadas. Surgen sucesos que uno no los programó, no los esperó. O tal vez no tuvo la capacidad de verlos o observarlos. Surgen cosas. Pero nosotros tenemos que saber que en medio de todo eso, que yo no lo preví o nunca oré por esto, nunca lo tuve en cuenta y de pronto surgió, Dios sigue teniendo el control. Dios sigue gobernando, Dios sigue siendo mi Señor. Y tal vez eso me es causa de dolor, de angustia, de aflicción, o tal vez la frustración puede ser que tome lugar en mí. Pero si yo le sometí y le rendí al Señor, yo sé que de este pozo que el diablo cavó para querer hundirme, Dios es el que me rescata del hoyo, me libra del lazo del cazador y guardas mis pies de todo mal. Y hace andar mis pies como las ciervas en la montaña. Aleluya. Así que nosotros tenemos que ver cómo esto comienza a tomar lugar. Así que esto nos lleva a la obediencia y permitir la soberanía, a ser conformados o tener la forma de nuestro Señor y ser como nuestro Cristo. La buena noticia es que no hay nada que nosotros podamos hacer por nuestra cuenta, sino que todo es lo que Él hace y ha hecho por usted y por mí. Todo lo que Él hace y ha hecho por usted y por mí. En Juan, decíamos Juan 14, en Juan 15, el Señor Jesús utiliza otra expresión y comienza a hablar diciendo, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, las ramas. Y la rama no puede dar fruto, no puede producir separado de ese árbol. La rama es imposible. Si Él es la vid, o cualquier planta podríamos tomar, pero en este caso la Biblia lo llama la vid, y nosotros somos la rama, la pregunta sería, ¿cuál es el propósito de una rama? ¿Cuál es la función de esa rama?
El propósito de una rama es proporcionar el lugar o ser el móvil para que el fruto que está en la naturaleza de la vid se convierta en algo visible. Lo digo de vuelta. ¿Cuál es el propósito de la rama si es la vid verdadera? El propósito de una rama es proporcionar un lugar en que el fruto que está en la naturaleza del árbol se convierta en algo visible. Vamos de vuelta. No se puede producir fruto separado del árbol, separado de la vid, separado de Cristo. La rama proporciona el canal, el conducto, para lo que ya hay en la naturaleza del árbol se manifieste a través del fruto. Entonces, el Hijo de Dios vino a ser una clara representación del Padre. Y hoy nosotros, como porciones de ese Cristo ensamblado en el cuerpo global de Cristo, estamos aquí para ser uno y a través de esa unidad manifestar a este mundo frutos que manifiesten y den testimonio de la naturaleza del árbol de nuestro Padre Celestial. ¿Cómo uno puede saber qué tipo de árbol es? Bueno, la Escritura lo dice claramente: por los frutos lo conoceréis. O sea, si mis palabras permanecen en ti, si mis palabras permanecen en ti, vas a dar el fruto que refleja lo que hay en ti. Lo único que tiene que hacer la rama para producir el fruto es no desprenderse del árbol. Si mis palabras permanecen en ti y yo en ti y mi Padre está en ti, el que me ama mi palabra guardará. El Señor dice: pedid todo lo que quisieres y os será hecho. Si mi palabra, si yo permanezco en ti y el Padre está en mí y vos y el Padre son uno, pedid todo lo que quisieres y os será hecho. Vuelvo al otro punto. ¿Qué es lo que tiene que hacer la rama para que el fruto se manifieste? No salirse, no desprenderse, no desconectarse de la vid verdadera. Permanecer unido a la vid. Otra pregunta, pero no quiero extenderme en lo que estoy hablando. ¿Por qué una rama se seca? En lo natural. ¿Por qué un árbol que vemos que una rama se comienza a secar? Y está todo el árbol verde, pero de pronto hay una rama que no está produciendo y al contrario, se está secando. Es que algo ha obstruido que la naturaleza que hay en el árbol no está conduciéndose o fluyendo a través de la rama. El hijo que nos fue concedido, porque un niño nace de la Virgen, pero un hijo nos es dado, es el hijo maduro, heredero y rey de este reino glorioso y poderoso. Existen dos reinos, luz y tiniebla, justo o injusto.
usted y yo decidimos vivir en un reino, estar ligado a la vid o vivir en el otro reino. ¿Cómo nosotros hacemos eso? Es nuestra decisión. Como la rama separada o ligada al árbol, pero no tomando los nutrientes, puede terminar secándose y no produciendo los frutos para lo cual está. ¿Qué sucede con las ramas secas? Son quitadas, cortadas y echadas al fuego. Usted no está para producir ese tipo de fuego. Usted está aquí para producir fruto. Así que este año no será un año solamente de buenos augurios, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, sino que usted va a producir los frutos de este Dios y de este reino glorioso y justo, del reino del Hijo del Dios de los cielos. Usted va a producir frutos y esos frutos van a manifestar la naturaleza del árbol, no la mía, sino la naturaleza de ese árbol, lo que ese árbol es y carga en sí mismo. Ese Dios eterno se va a manifestar y hará notorio a través de nuestra vida todo lo que Él es. Nuestra responsabilidad, nuestra tarea es no desprendernos y no desconectarnos y someternos al árbol. La obediencia es la manera en la cual le cedes la soberanía. La pregunta es, ¿le has cedido la soberanía, el gobierno, el señorío al Señor? ¿Has hecho que Él sea el Señor en todo, por todo y sobre todo? Incline su cabeza, no me voy a extender más. Cierra tus ojos y allí en tu lugar, ¿qué cosas todavía te has dado cuenta que las manejas o te manejan? La desesperación, la desazón. ¿Qué cosas todavía tienen dominio sobre ti? A veces utilizamos esto, la injusticia me puede. A mí hechos injustos me descontrolan. ¿Qué cosas están teniendo la capacidad de manejarte o descontrolarte en tu vida? ¿Qué áreas no has cedido gobierno, derecho y dominio al Señor? Porque en un reino no se pueden dejar cosas al azar. El rey es el Señor y el dominador de todo. El jueves hablamos de señorío. El jueves hablamos de un poder dominante y gobernante en todo, por todo y sobre todo. Un poder predominante. Ese poder y ese señorío que predomina en todo. ¿Qué hizo que algunas hojas de esa rama se secaron? ¿Qué hizo que de pronto algunas partículas de esa rama se están largando una sequedad en que no hay un flujo de la naturaleza, de la savia que corre? ¿Qué es lo que está interfiriendo allí que no está permitiendo un fluir total, genuino o pleno? ¿Qué es lo que está produciendo una obstrucción para que la rama reciba y sea una rama fructífera? Sea un Efraín. Eso es Efraín, una rama fructífera. Usted sea esa rama fructífera que produce y produce y produce, y es como esa Efraín, sería como esa rama que usted tiene plantada la planta en su casa, pero cruza del otro lado del vecino y le puede poner sombra al vecino, fruto al vecino y le deja cosa al vecino, porque usted es esa rama fructífera. Usted es eso que trasciende y va por encima de todo y en todo.
que seas esa rama. Este será el final de un año y entrando a otro año para producir los frutos del reino, los frutos de mi Señor, los frutos de quien Él es. Porque somos habitados, porque su palabra permanece en nosotros y nosotros en Él y Él en nosotros, y somos uno en el Padre, en el Hijo y uno con el Espíritu Santo. Y así como aquí somos espíritu, alma y cuerpo, así es el Padre en nosotros, los tres en uno, dentro tuyo y dentro mío. Padre, te damos gracias en esta hora, y que aquellos que están viendo o escuchando puedan identificar que ha habido área, que ha habido alguna obstrucción, y le podés llamar mala experiencia, desazón, errores de hombre, falla. El punto es que han hecho que te desconectes de la vid. Han hecho que no estés produciendo y que no circule de tus entrañas la naturaleza de Dios, la vida de Dios, el gozo del Señor, el poder de Dios, la gracia de Dios, el favor de Dios, la bondad de Dios. Algo ha obstruido. Y le puedes poner a eso un término que se llama yo tuve razón, pero la razón te desconectó y te sacó de la vid. Lo único que tiene que hacer la rama es permanecer ligada a la vid. La vida, el favor, la bendición está en el árbol, está en la vid verdadera, está en Dios. El principio de la preeminencia es: busca primero el reino y su justicia, y todo lo demás viene añadido. Amén y amén. Apláudale bien fuerte al Señor. Aleluya.